Antes de empezar a crear o empezar a programar nuestra base de datos, tenemos que diseñarla, visualizarla y plasmarla en un folleto, en un cuaderno o en un documento de Word para poder analizarla y pulirla poco a poco. Continuando con el ejemplo, la base de datos del SENA sobre el instructor de los programas que dicta el SENA, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Que necesitamos 4 tablas, ¿cierto? Una tabla que se llama programas, otra modalidad, otra instructor y otra país, que van a estar relacionadas de la siguiente forma, ¿sí? Más adelante hablaremos un poco más sobre las relaciones que existen en Access. Luego que tenemos plasmadas las tablas y lo que va a contener cada tabla, necesitamos pulirlas y especificar qué características va a tener cada uno de los cuadros. Por eso, aquí en Word, tenemos las 4 tablas: la tabla país, la tabla instructor, la tabla modalidad y la tabla programa. En la tabla país tenemos el ID país y el país. ID país y país. Y esta se le va a asignar un nombre al campo, un tipo al campo, un título, una validación, un tamaño y otras propiedades si es necesario, dependiendo del diseño y lo que se requiera hacer en la base de datos. Y así con las demás. Tenemos el ID instructor, cédula, nombres, apellidos, título, teléfono. El tipo de campo. Entonces el del ID va a ser autonumérico. Esto lo encuentran en el PDF, los tipos de datos que acepta y que se pueden programar en Access. La cédula, que es numérico, el nombre, que es texto, apellido texto, título texto y el teléfono numérico. El título que va a aparecer en el campo va a ser el siguiente: clave de acceso, para la cédula de identificación, para el nombre nombres, para los apellidos apellidos, para el título título universitario y para el teléfono tel/cel. Validación, que si va a requerir validación o no. Sí, 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 no y no. El tamaño normal o que viene por defecto en la cédula, 30 caracteres, nombre 50, apellido 50, título 65 y el teléfono 20. Y así con las demás tablas. Todo esto se tiene que hacer antes, no durante. Se tiene que hacer es antes. Luego que tengamos esto, nos vamos a la base de datos y vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a empezar por la tabla país. Entonces, al dar clic derecho, podemos decirle guardar y le vamos a dar un nombre a esta tabla que se va a llamar país. Luego que hemos guardado nuestra tabla, ya nos aparece el cambio en la pestaña y nos vamos a la vista de diseño. En la vista de diseño encontramos el nombre del campo, tipo de dato y una descripción que podemos llenar para saber qué es lo que hace o qué contiene este campo, ¿sí? El primero, como lo tenemos acá, ID país. Podemos efectuar el famoso copy-pegue. En el documento aparece que es autonumérico, autonumeración. Tipos de datos. Al seleccionarlo, en la parte derecha nos aparece una pestañita
donde aparece un desplegable y aquí podemos escoger el tipo de dato. En este caso, pues, tenemos el autonumérico. Tenemos textos cortos, textos largos, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, si es falso o verdadero, si sí o si no. El objeto lee, que es para agregar imágenes o archivos adjuntos para realizar un hipervínculo, datos adjuntos, eh, un espacio calculado y para realizar un campo de búsqueda, que es más o menos lo que estamos viendo. Esta es una ventana de búsqueda. Vamos a dejarlo en autonumeración y en descripción colocamos clave de acceso para identificar que esta es la clave de acceso para la tabla país. Luego, en la parte de abajo encontramos algunas variables sobre el tipo de dato: entero, largo, nuevos valores, incrementar, entonces que se vaya generando un nuevo valor de uno en uno, o lo podemos hacer aleatoriamente. Es recomendable hacerlo incrementándose dígito a dígito. Formato, el título, que lo tenemos acá, entonces el título le colocamos clave de acceso. Indexado, en el indexado, que si queremos que esté indexado o no indexado, esto es para facilitar las búsquedas. Sí con duplicados y sí sin duplicados. Le damos sí sin duplicados. Por ser la llave de acceso, tiene que ser única. Hay algunos casos en algunas bases de datos específicas donde se debe utilizar exigiendo duplicados, pero ya es dependiendo de la base de datos y ya con la experiencia que cada uno adquiera con el tiempo en el manejo de las bases de datos. Alineación del texto, pues se coloca general, izquierda, derecha, centro. Vamos a dejarlo en general. Si ustedes se fijan, cada vez que seleccionamos, aquí nos sale una ventanita donde nos indica qué modificaciones se puede hacer en este campo o qué significa la programación de cada uno de estos campos. ¿Listo? Vamos a agregar otro campo que se va a llamar país. Vamos a darle copy pegue, pegar, y aquí podemos colocar texto corto o texto largo. El texto corto es para pequeñas oraciones. Si ustedes ven aquí en la parte inferior aparecen 255 caracteres como el tamaño del campo. El texto largo pues ya es tipo memo, ya podemos colocar frases largas, párrafos, estrofas. En este caso pues para optimizar la base de datos vamos a colocarle texto corto y la descripción que aparece es nombre del país, título. Entonces, nombre del país del instructor. Listo. Y aquí vamos a ver algunas características que habíamos señalado acá. Validación y el tamaño tiene que ser de 30 caracteres. ¿Por qué no se dejan los 255 caracteres? Esto sencillamente es para ahorrar espacio y optimizar la base de datos, ya que para este dato ocupa los 255 caracteres, así los use o no los use. Esto va a generar un poco de peso en la base de datos y va a crear que no va a estar optimizada. Entonces una forma de optimizarla es analizar el tipo de datos
y darle el valor que debe ser, el indicado. En este caso, pues colocamos 30 porque no creemos que haya un país con más de 30 caracteres en su nombre. 30, listo. Texto corto y requerido. Entonces encontramos que sí. El requerido aparece por defecto que no. Vamos a darle que sí. Ok. Y esos son todos los elementos. Si ustedes se fijan, con el autonumérico aparecen unos valores y con el texto aparecen un poco más de valores. Cada quien ya lo, cada quien ya lo analizará con tiempo y verán el significado de cada uno de los valores y qué implica el cambio de alguno de ellos. Ya tenemos dos. Creo que esta tabla solamente era de dos campos y de país y país. ¿Listo? Damos en guardar y nos vamos a la vista de tabla. Y aquí ya tenemos los dos campos, clave de acceso y país. Recuerden nuevamente que los horizontales son campos, campos, campos y horizontales registro, verticales campos y horizontal registro. En la vista diseño se ve de una forma muy diferente. Los horizontales son los campos, pero aquí no hay registros, porque los registros son en esta vista cuando ya estamos llenando nuestra tabla y nuestra base de datos. Vamos a hacer la siguiente tabla, que es la de instructor. Vamos a crear tabla y vamos a darle guardar. Esta se va a llamar instructor. Instructor. Ok. Ya que la tenemos guardada, nos vamos a la vista de diseño y empezamos a crear. Copiar. Pegar. Autonumeración. Indexados sí, con duplicados no. Sin duplicados. Numerar, formato, verdad. Y esta es la clave de acceso. ¿Listo? Siguiente. El espacio se llama cédula. Pegar. La cédula es numérico. Y aquí escogemos entero largo. Lo dejamos por defecto en entero largo. Requerido. No. Sí. Numérico, identificación, sí. Y 30 dígitos, pues dejamos en entero largo. El doble es aún más largo y el simple es corto. Si queremos un byte, entonces dejemos en entero largo. Listo.
Ahora, nombres, descripción. Entonces aquí una descripción del campo es número de identificación del instructor. Listo. Pegar nombre, esto es texto corto. Vamos a ver las características, sí, y 50 caracteres. Entonces acá colocamos 50 y en indexado colocamos que sí. En este campo podemos colocar sí con duplicados. ¿Por qué? Porque aquí podemos analizar que pueden haber muchos Pedros, muchos Josés, muchos Santiagos, muchos Felipes, ¿sí? Entonces debemos hacerlo con duplicados para que si ya tenemos un Pedro y vamos a agregar otro Pedro, la base de datos no nos ponga problema. Nombre del instructor. Ok. Apellidos, lo mismo. Pegar, texto corto. Ok. Acá fueron 50. Requerido, sí. Y indexado, sí, con duplicados. Listo. Seguimos título, texto, título universitario, validación no, tamaño 65. Pegar 65. Nombre universidad. Listo. Indexado no. Ok. Y por último, teléfono numérico, Telcel. Número. Lugar de decimales 0. Validación no. Requerido no. Indexado no. Y en título, Telcel. Número de contacto. Ok, verificamos si en estos colocamos el título. Le hemos colocado título,
no hemos colocado título, no hemos colocado título, no hemos colocado título, y en esta tampoco hemos colocado título. Y aquí tenemos un espacio que nos dice título. Entonces, copiar y arrancamos título, pegar. Pasamos a la siguiente, identificación, copiar, título, pegar, nombres. Al tener el diseño, pues esto ya es un poco como sistemático, entonces muchas veces se tiende a cometer errores o omitir algún dato. Por eso es bueno crear estas tablecitas y estar verificando constantemente de que todos los campos se hayan diligenciado correctamente. Apellido, y el último que ya lo tenía. Le damos guardar y nos vamos a la vista. Estos son los títulos de los campos en Access. ¿Listo? Ya hemos creado nuestras dos primeras tablas. Para ahorrar tiempo en el video, pues voy a crear las otras dos y nos vemos en un momento. Ok, bueno, ya terminé de realizar las 4 tablas y ya verifiqué de que todos los campos estuvieran muy bien programados. Después de programar, es bueno realizar una o dos revisiones comparando con lo que teníamos en el diseño de las tablas. Recuerden de que el ID o la clave de acceso se tiene que marcar en cada una de las tablas para poder más adelante hacer el proceso de relación. Guardar los cambios y luego de esto vamos a cerrar. Se guarda los cambios, sí. Se guarda los cambios, sí. Ok. Si ustedes se fijan en el panel que está a nuestro lado izquierdo, aparecen las tablas y las 4 tablas que hemos realizado. Luego debemos hacer el proceso de relaciones. ¿Cómo se van a mezclar los datos entre las diferentes tablas? Hago referencia a este diseño que tenemos en esta diapositiva. Ya lo plasmamos acá. Nos pide qué tablas van a estar ahí para el diseño de relación. Le decimos que todas, agregar, cerramos. Y aquí nos aparecen las tablas, los nombres y sus diferentes campos con sus diferentes llaves de acceso. Para no hacer tan largo este video, lo vamos a dejar hasta acá. Y el próximo video haremos las relaciones y llenaremos o empezaremos a llenar la base de datos.